Victoria, quienes celebran sus 15 años, edad de madurez, edad de responsabilidad, edad en la cual la sociedad empieza a reconocerlas como personas capaces de responder por sus vidas. Pidámosle a Dios esta noche que las bendiciones fluyan sobre ellas y que ellas puedan honrar a Dios con sus 15 años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Victoria Aylaní, conciencia de pecado. Reconocer que muchas cosas que hacemos no es del agrado divino y pedirle perdón en la certeza de años bien vividos, en la certeza de una juventud conducida por Dios, conciencia de pecados. Quiero invitarlas hoy a que pidan perdón por sus faltas. Victoria Aylaní. Confiesen delante de Dios que ustedes le han ofendido. Acepten que han hecho cosas que no son del agrado divino, pero que están arrepentidas. El Evangelio dice: el hijo pródigo le dijo a su padre: dame la parte de mi herencia, que yo no quiero seguir en tu casa, no quiero seguir bajo tu autoridad, no quiero seguir bajo tu protección. Y el padre es la adolescencia, es la etapa en la cual queremos salir fuera de la autoridad. Piden perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónanos nuestros pecados, llévanos a la tierra.
Desenvainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos: soy un Dios. Serás un hombre y no un Dios, en manos de los que te apuñalan. Morirás a muerte de incircunciso, a manos de gente extraña, porque lo he dicho yo, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Le dije: los aniquilaría y borraría su memoria entre los hombres, y no deteniese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. No sea que digan: nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien ha hecho todo esto, porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a 10.000 si no fuera porque los ha vendido su boca y el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su reina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que anuncies con dignidad su santo evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero para Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como el asiento, hoy Victoria Jones, Aida Garrido, celebrar 15 años es un acontecimiento que debe marcar sus vidas para el futuro. Hoy quiero traer una reflexión inspirada en 2 jóvenes de la Biblia, ya que a ustedes les tocó, les correspondió esta situación tan particular que está viviendo el mundo de la pandemia. Les tocó una juventud con una pandemia. Vamos a hablar un poquito de Daniel y de David, 2 jóvenes que fueron fuertes en el Señor, 2 jóvenes que reconocían que su fuerza, Aida y Victoria, está en Dios. Iniciamos con Daniel. Daniel fue llevado al exilio con otros compañeros jóvenes, sacado de su tierra y llevado a una tierra extraña. Daniel, cómo conservar los principios, valores, cómo conservar la fe en ambientes hostiles, cómo mantener mi fe intacta cuando el ambiente que me rodea no es el mejor. Pudiera ser el ejemplo de la vida de Daniel. Estando Daniel en Babilonia, tuvo muchas pruebas. Iniciemos con una de ellas. Cuando llega Daniel a la corte del rey, él le dice al rey que por su convicción no podía comer la comida que servían en la mesa del rey, por su fe en Dios. Habló con el criado y le dijo: a mí me traes solamente verduras. Y el criado le pregunta: ¿qué tal si el rey, al cabo de cierto tiempo te ve pálido, me va a castigar a mí? Y Daniel le dijo: no te preocupes, usted se dará cuenta que cuando nos compara con los otros jóvenes, está
cierta ocasión el rey hizo una estatua inmensa y ordenó a todos adorarle al sonar la trompeta. Y si no se postran al sonar la trompeta, serían arrojados al horno de fuego. Serían condenados a una muerte ignominiosa. Un joven que confía en Dios hasta el extremo. Daniel y sus 3 compañeros le dijeron al rey que ellos no iban a postrarse ante su imagen porque su Dios no le permitía. Aunque nos cueste la muerte, no lo vamos a hacer. Era joven todavía. Y hermanos, Daniel y sus 3 compañeros fueron arrojados al horno encendido. Y Dios los sacó ileso, sin una marca en su cuerpo. Jóvenes que ponen su confianza en Dios, aún en las situaciones más difíciles. Y terminemos con Daniel, que también sus compañeros quisieron hacerle una trampa. Le dijeron al rey que ordenara 21 días en que nadie debía adorar a ningún otro Dios, solamente al rey. Nadie debía postrarse delante de ningún otro Dios ni hacer oración. Daniel, cuando recibe este decreto, el decreto dice: so pena de muerte arrojado en la fosa de leones. ¿Dónde están esos jóvenes convencidos de Dios? ¿Dónde están esos jóvenes que saben que Dios no los va a defraudar y son capaces de arriesgarlo todo por Dios? Daniel va a su casa y se postra a adorar a su Dios, sabiendo que su vida peligraba, sabiendo que esto le hubiera podido causar la muerte, pero confiando en Dios. 3 veces al día, Aidalí, Victoria, se postraba Daniel a adorar a su Dios, aunque esto implicaba el peligro de muerte. Cuando se dieron cuenta que Daniel siguió adorando a Dios, sentencia de muerte. El rey decidió echar a Daniel en la fosa de los leones. ¿Dónde están esos jóvenes capaces de arriesgarlo todo por Dios? ¿Dónde están esos jóvenes que saben que Dios no los va a defraudar y son fuertes en el Señor? Arrojaron a Daniel a la fosa de los leones y no le pasó absolutamente nada. Esa es la juventud que necesitamos en Santa Iglesia. Esos son los adolescentes que deseamos para esta isla, que saben que su fuerza está en Dios, que saben que con Dios pueden contar y Dios quiere contar con ustedes. Esa es la juventud que anuncia un futuro promisorio para la isla. Jóvenes que confían, que creen, que esperan, que saben que pueden arriesgarlo todo por el Señor. Esa es la juventud que necesitamos. Y cerramos con David, un joven alegre, un joven que gozaba en Dios, un muchacho que entendía
que el gozo del Señor era su fuerza. Entendía que el verdadero gozo le daba el Señor y no permitía que nada lo apartara de Cristo, porque sabía que el gozo verdadero provenía de Dios. Cierta ocasión llega y encuentra que un gigante está amenazando al pueblo de Dios. Un gigante está amedrentando al pueblo de Israel. Tiene asustado a todo el pueblo. Llega este joven David y al encontrar esa escena le dice al rey: ¿cómo es posible que ustedes se han quedado callados cuando este gigante incircunciso está ofendiendo al Dios del cielo y de la tierra? Yo no resisto esto. Yo no acepto que nadie insulte a mi Dios. Yo voy a pelear contra él. Yo voy a enfrentarlo, porque yo prefiero morir antes de vivir viendo cómo este hombre se burla de Dios. Yo prefiero morir en el intento que vivir viendo cómo este hombre humilla, se burla, ridiculiza a Dios. Un joven que cree que debe poner por encima de su propia vida al mismo Dios. Se dispone a enfrentarse con Goliat. David se dispone a morir antes de vivir humillado, antes de vivir viendo cómo ese hombre humilla al pueblo de Dios. Y sale a la batalla David contra Goliat. Le dice Goliat: te voy a cortar la cabeza, te echaré a los buitres. Y David le contesta: usted viene contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo, joven, voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Necesitamos esos jóvenes. Necesitamos jóvenes de ese talante, Aidalí y Victoria. Necesitamos jóvenes capaces de poner la cara por Dios, capaces de colocar el pecho por amor a Dios. Esos jóvenes son los que defienden la dignidad y la grandeza, la gloria y lo excelso de Dios en la tierra. Necesitamos jóvenes convencidos de que pueden contra quien sea si tienen a Dios en su corazón. Necesitamos jóvenes capaces de retar el mundo, enfrentar el mundo entero con la convicción de que Dios está con ellos. Esa es la auténtica juventud. David sale y le dice a Goliat: yo voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Victoria, Aidalí, vayan a la adolescencia en el nombre del Dios de los ejércitos. Enfrenten la vida, crean que tú y Dios, tú y Jesucristo lo pueden todo. Pongan al Señor adelante y no hay nadie y nada que podrá contra ustedes. Y de hecho dice la palabra: David mató a Goliat, no con ejército, no con espada, con el Santo Espíritu de Dios. ¿Qué poder tiene un joven o una joven cuando tiene el Santo Espíritu de Dios? Le
les espera muchos Goliat allá afuera, y victoria. Les espera un mundo de gigantes, gigantes que nos va a amenazar, gigantes que les va a decir que cortaré la cabeza, gigantes que les va a decir que arruinaré tu vida. Allá afuera los espera. Y créanme, son más grandes que Goliat, son más feroces que Goliat. Gigantes que ha vencido a muchos jóvenes ya. Gigantes que amedrantan, asustan, amenazan a las jóvenes, a las adolescentes, diciéndoles a los 18, yo haré de tu vida un desastre. A los 18 años yo voy a truncar tus sueños. Gigantes que tienden a asustar, pero la respuesta es la misma: victoria hay en mí. Usted viene contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Necesitamos jóvenes que vayan contra el mundo en el nombre de Jesucristo. Y créanme, vencerán, cortarán la cabeza de ese gigante que amedranta a muchos jóvenes y a muchos los ha vencido, pero ustedes dos, ustedes jóvenes, tienen que ser vencedores en esta batalla contra los gigantes que amenazan a las adolescentes, a los adolescentes. Vénzalos en el nombre de Jesucristo.